Acude a la consulta de medicina legal dos ciudadanas de parentesco madre e hija, las que residían en zonas rurales del municipio de Encrucijada, que se hacían acompañar por un instructor policial. Este último presenta un expediente investigativo donde se acusa al concubino de la mujer con quien tenía relaciones desde hace un año aproximadamente, una denuncia de abuso sexual y lesiones. Al realizar un examen del expediente, observamos la existencia de dos certificados médicos de primera intención que se realizaron en el policlínico de la localidad por el médico de asistencia en el cuerpo de guardia. Al interrogar primeramente a la madre, nos relató que además de maltratarla de palabra, constantemente no aporta nada económicamente ni ayuda en los labores domésticos. Ingería bebidas alcohólicas con bastante frecuencia y era obligado a sostener relaciones sexuales por vía vaginal en presencia de la hija. Durante el interrogatorio al victimario se refiere con antecedente de esquizofrenia, por lo que se sugiere la realización de un peritaje psiquiátrico, el cual reporta el diagnóstico de esquizofrenia actualmente en control con tratamiento médico. Se realiza un examen físico minucioso de la víctima, donde se refleja un estado de desnutrición marcado, falta de higiene, equimosis violáceas en abdomen bajo y en miembros pélvicos. En el examen físico por reconocimiento por delito sexual se encontró vulvovaginitis, abundante flujo vaginal, desgarros vaginales antiguos y cicatrices himenales, lo que indicaba la presencia de posible introducción del pene de forma violenta. Esta audiencia es presenciada por un tribunal de un juez. Este no debió tener intervención antes en el asunto en ninguna de las audiencias preliminares. Por lo tanto, es la primera vez que conocen el asunto para garantizar su imparcialidad. Veamos el desarrollo de esta audiencia. Soy la encargada de sala número 10 de la Ciudad de México, lugar en que se presenta la causa del debate que se sigue en contra del señor Alcaraz por el delito de la violación de la libertad sexual y lesiones, cometido en agravio de la persona cuyas iniciales son NM. Este tribunal está integrado por el licenciado Belmont, que fungirá como presidente. Se les hace saber a los asistentes que tienen el derecho a guardar silencio y mantener comportamiento decoroso, por lo que deberán evitar emitir manifestación a favor o en prejuicio de persona alguna. No está permitido la interferencia alguna, por lo que se les pide apagar celulares o poner en modo silencio. En caso de acatar estas instrucciones, serán acreedores a sanción disciplinaria de pie para recibir al tribunal. Hoy 23 de marzo del 2017, siendo las 15 horas, se procede a adjudicar la audiencia de juicio oral, encontrándose la voz al licenciado Moisés Belmont, que fungirá como presidente del tribunal. A fin de verificar las condiciones de legalidad de la presente audiencia, pregunto a la encargada de la sala, ¿se encuentran presentes todos aquellos que han intervenido en la fase probatoria de la audiencia? Así es, se encuentran presentes. ¿Recabó todas sus identificaciones? Así se hizo. Para efecto del registro como parte del Ministerio Público, ¿quién se encuentra? Soy Alfredo Reyes, agente del Ministerio Público, con cédula profesional y correo electrónico ya recabado. ¿Quién más los acompaña? Soy Linda Martínez, la víctima. ¿Quién llevará el uso de la voz por parte de la representación? Será de manera indistinta, su señoría. ¿En qué carácter comparece el demandante? La señora Martínez, en calidad de concubina del acusado, comparece en calidad de víctima, según los artículos 130, 131 y 174 del Código Penal del Distrito Federal. Señora, en su carácter como ofendido del delito, tiene usted varios derechos reconocidos en la Constitución. ¿El Ministerio Público le hizo saber de estos derechos? Sí, los comprendo. Entre sus derechos está el que no se difunda su nombre y que no se tomen fotografías de su rostro. ¿Es su deseo que se difunda o su deseo que no acontece? Consideramos que nos reservamos los datos. Encargada de sala, acorde al registro de asistentes, ¿se encuentran presentes representantes de medios de comunicación? Así es. En tales condiciones, se hace una prevención general a los medios de comunicación que a petición del demandante no está permitido que se registren sus datos o que se tomen fotografías. Con la prevención genérica también que en caso de incumplir esto puedan recibir sanciones de manera penal. ¿Quién se encuentra por parte de la defensa? Por parte de la defensa se encuentran el de la voz, el licenciado Rodrigo Flores, con gafete, dirección y correos ya registrados. ¿Quién llevará el uso de la voz? Indistinto. Soy David Alcaraz. Señor Alcaraz, como acusado usted cuenta con muchos derechos, ¿está consciente de estos derechos? Sí. Okay. También lo hago sabedor de que esta audiencia es de suma importancia para usted, ya que en esta audiencia se decidirá si es culpable o inocente del delito de violación y lesiones. ¿Comprende esto? Sí, señor. Habiéndose verificado las condiciones de legalidad de este juicio, se levanta la misma.
Antes de seguir con la audiencia, se hace una prevención a ambas partes. En respeto al derecho de la víctima, solo se le identificará con las siglas NM. Por lo tanto, se referirá únicamente como NM. Ministerio Público, acorde a las reglas de actuación previamente determinadas de este proceso, tiene 5 minutos para hacer sus alegatos de apertura y sentar las bases de su acusación. Honorable Tribunal, hoy conocerán por parte de esta presentación social el caso de una víctima de lo que a mi parecer es uno de los actos más bajos que puede realizar un ser humano, que no obstante, a su lealtad, aunque sea en el estado de concubinato, fue privada de su libertad de sexualidad. Comenzaré diciendo, no existe justificación válida para la violencia. El día 10 de septiembre del año 2016, NM estaba en su casa, como es habitual, cocinando una rica cena al señor D.A. Llegó como de costumbre, alcoholizado a pesar de tener estrictas indicaciones de no ingerir alcohol, debido al antecedente de su enfermedad psiquiátrica. Saludó a NM y a su hijo. Comenzó como fue de costumbre, por relato de mi cliente, con lo que fueron insultos a su persona y tirar objetos, como no lo fue suficiente para el descaro de su enojo en un estado etílico. Así que empezó a agredir a mi cliente, hasta forzarla a tener relaciones sexuales. La doctora Torres podrá señalar en condiciones en que mi cliente queda. Entenderán el por qué mi cliente queda en un estado de vulnerabilidad y sabrán que D.A. es totalmente culpable sin importar sus circunstancias. El dejar libre al victimario de este crimen dentro de lo previsto en los artículos 130, 131 y 134 del Código Penal del Distrito Federal nos harían cómplices del daño severamente realizado en consecuencia de su actuar doloso. Por parte de la defensa, ¿desea hacer algún alegato de apertura? Sí, señor juez. Entonces cuenta con un mismo plazo de 5 minutos. Honorable juez, ustedes en el presente juicio oral tendrán la oportunidad de apreciar en forma clara lo siguiente. En México, el Código Penal establece que un sujeto que comete un delito debe ser sancionado o castigado por el Estado, y para ello se requiere comprobación de su culpabilidad. Según Vidaurri, son 3 elementos los de la culpabilidad. La capacidad de culpabilidad o imputabilidad, conocimiento de antijuricidad y exigibilidad de un comportamiento distinto. El primer elemento se refiere a las características psíquicas que posee el autor del delito y o aquellas que la ley especifica para que se acredite la imputabilidad o la capacidad de culpabilidad. Si el sujeto carece de madurez y facultades psíquicas, no hay culpabilidad y se le considera como inimputable. De este modo, el individuo no se verá sujeto a una sanción, sino que se le remitirá a un tratamiento, pues la inimputabilidad es un excluyente de responsabilidad, según marca el Código Penal. La alteración del juicio de realidad es uno de los factores asociados a inimputabilidad. Dicha alteración puede presentarse en diversos trastornos mentales transitorios o permanentes. Cuando se habla de una exclusión de causa legal de delito, se deben incluir 3 criterios, que son psicopatológico, en el que hablaríamos del juicio de la realidad; cronológico, la permanencia de la enfermedad en el tiempo; jurídico, incapacidad para gobernarse, como podremos demostrar con el doctor Reyes. La esquizofrenia es una enfermedad mental crónica y que, debido a la carencia de un tratamiento efectivo por falta de recursos económicos, que cabe aclarar que por prejuicios de nuestra sociedad no han dado un trabajo bien remunerado a mi cliente, no logró conseguir tratamiento para mantenerse controlado. Gracias. Pregunto a las partes, ¿tienen algún incidente que planteara para el Ministerio Público? Por parte del Ministerio Público, sin incidente, su señoría. Por parte de la defensa, no, su señoría. usted queda perfectamente identificado. Su nombre completo y correcto es David Alcaraz. Así es, su señoría. ¿A qué se dedica usted? Actualmente estoy desempleado. ¿Y cuántos años tiene? 23 años. ¿Qué estudios tiene? Únicamente terminé la preparatoria. ¿Podría decir su domicilio? Es la calle Hidalgo, número 51. Señor David Alcaraz, ya escuchó en esta audiencia lo que el Ministerio Público le acusa, así también lo que su defensora argumenta. Le pregunto, ¿es su deseo contestar los cargos que hace el Ministerio Público en su contra? Antes de que me conteste, le reitero que usted tiene derecho a declarar o abstenerse de hacerlo. Si usted decide declarar, entonces quedará constancia en audio y video. ¿Es su deseo declarar? Consúltelo con su defensor.
Sí, su señoría. Pero mejor me espero hasta el último. Ok. Bueno, en este caso pasamos a la fase probatoria. En esta fase, con fundamento en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este tribunal decide dividir el debate a efecto de que en esta audiencia solamente se atiendan las situaciones de responsabilidad penal y lo referente a la acusación por el delito de violación, lesiones, complicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, todo lo relativo a cuestiones sobre la pena, sobre la sanción, el monto de esta, la concesión de esta y la reparación del daño deberá ser motivo de una audiencia por separado, llegado el caso, y si se cumplen las condiciones, pregunto a las partes, ¿tienen acuerdos probatorios, Ministerio Público? Su señoría, la defensa y la agencia del Ministerio Público que llevaron a cabo la investigación llegó a 2 acuerdos. El primero consiste en tener en existencia un dictamen médico en el que se tiene como hallazgos que NM tiene datos de relaciones sexuales forzadas. Asimismo, se tiene un certificado médico en el que DA tiene el diagnóstico de esquizofrenia desde hace 5 años. Defensa, ¿es 1 o 2 acuerdos probatorios? Como menciona, el primero es el dictamen médico y el segundo es que DA se encuentra con diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, en vista de la manifestación de las partes y la conformidad del Ministerio Público, como la defensa se tiene como acuerdos probatorios, la existencia del dictamen médico con datos de violación de NM y el certificado de esquizofrenia de David Alcaraz, ambas cosas no serán objeto de debate. Encargada de sala, pase por favor a aquellos que han de fungir convenios de prueba en la fase probatoria. Señor Juan Cedillo, señor Víctor Reyes, van ustedes a declarar ante un tribunal de juicio oral en presencia de la sociedad. Todo lo que digan será determinante para hacer responsable o no hacer responsable al señor David Alcaraz. ¿Queda esto claro? Sí. En consecuencia, ustedes tienen el deber civil y la obligación de decir la verdad sin ocultar ningún dato. En caso que ustedes se demuestre que ocultan algún dato o mienten, podrán ser castigados con pena de prisión de hasta 6 años. ¿Protestan entonces conducirse con la verdad? Sí. Ahora bien, desde estos momentos se les instruye en cómo se va a desarrollar su intervención. Las partes van a hacer preguntas, tanto el Ministerio Público como la defensa. Ustedes tienen la obligación de contestar puntualmente solo lo que se les pregunte. Ustedes tienen la obligación de contestar puntualmente solo lo que se les pregunte. Si escuchan la palabra objeción, en ese momento detienen su narrativa hasta que yo les haga una indicación. ¿Ha quedado claro esto? Sí. Así también, en su carácter de testigos, no pueden comunicarse entre sí, tampoco pedir información. ¿Queda claro esto? Sí. Finalmente, cuando ustedes se han de referir a la persona que el Ministerio Público precisa como víctima, deberán hacerlo sin precisar su nombre, solamente manifestando las letras NM. ¿Queda esto claro? Sí. Okay. Agente del Ministerio Público, ¿a quién convoca como su primer testigo? Al señor Juan Cedillo. Encargada de sala, conduzca a la sala de resguardo de testigos al señor Víctor Reyes. Tome asiento, señor Juan Cedillo. ¿Su nombre completo y correcto es Juan Cedillo Suárez? Así es. Para efecto de registro, se hace la precisión de que Juan Cedillo se identifica con credencial para votar, que consta con fotografías cuyos rasgos coinciden con la persona aquí presente. Señor Juan Cedillo, ¿nos puede decir su edad? 40 años. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Profesión u oficio? Soy médico ginecobstetra. Ok. ¿Su domicilio? Antes de que me conteste, la ley le da la facultad de que usted pueda presentar su domicilio de forma pública a fin de que todas las personas se puedan enterar, toda la sociedad, o hacerlo de manera reservada. ¿Cómo desea hacerlo? Lo reservo. Bien, encargada de sala, una vez que concluya la intervención del señor Juan Cedillo, tómele el domicilio de manera reservada. Encargada de sala. Así será, su señoría. ¿Tiene usted algún motivo de odio o rencor en contra del señor David Alcaraz? Ninguno. ¿Es usted familiar del señor David Alcaraz? No. Ministerio Público, su testigo. Señor Juan Cedillo, ¿nos puede decir cuál es su especialidad? Soy ginecobstetra. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ejercer esta especialidad? 10 años. ¿En qué lugar se encuentra actualmente ejerciendo esta profesión? En el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. Ok, doctor. Vamos a trasladarnos específicamente al día de los hechos. El día 10 de septiembre del año 2016. ¿Me podría decir usted si ese día se encontraba en el lugar donde labora?
Sí, estuve trabajando en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. Ese día, ¿pasó algo que fuera relevante para usted? Sí, pasó algo inusual con la paciente NM. ¿En qué consiste esto? Bueno, en esta fecha me llamaron por una paciente que llegó bastante alterada y gritando que la habían violado. ¿Y qué hizo usted? La tranquilicé y le realicé una exploración física detallada con un espejo vaginal y también le realicé el protocolo de paciente violada. ¿Y qué fue lo que encontró? La paciente se encontró en un estado de desnutrición marcado, tenía falta de higiene, equimosis violáceas en el abdomen bajo y en miembros pélvicos. También presentaba vulvovaginitis, que presentaba también secreciones color seromáticas, desgarros vaginales de primero y segundo grado y bueno, tenía también daños en la pared anterior de la vagina, en la pared posterior y en la horquilla vulvar. A la paciente que hace referencia, ¿quién es esta persona? Esta persona que sufrió una violación sexual el mismo día de ingreso y se encontraba intranquila. ¿Y la paciente refirió quién era el agresor? Sí, era su pareja de tiempo atrás. ¿Mencionó la condición médica y el alcoholismo del agresor? Objeción, señoría. Motivo de la objeción. Pregunta sugestiva, señoría. Cambie mi pregunta, su señoría. ¿Mencionó las condiciones médicas del agresor? Sí, dijo que estaba en estado de embriaguez, pero que tenía un problema mental que no recordaba el nombre. ¿Mencionó si esto ya había sucedido? Así es, era la segunda vez. ¿Y mencionó por qué acudió hasta esta ocasión? Sí, porque el agresor le prometió que ya no volvería a hacerlo. ¿Nos puede mencionar un poco de las consecuencias que puede tener esto en la paciente NM? Sí, una violación tiene terribles consecuencias para la afectada. Un acto de esta índole puede afectar de manera permanente a la víctima si no recibe la ayuda psicológica necesaria. La persona puede tener problemas de autoestima, puede tener dificultades para relacionarse con el resto de las personas, puede tener cambios en la personalidad e incluso puede tratar de suprimir este evento creando un aislamiento psicológico importante y puede tratar de ella misma de repetir el episodio una y otra vez en su mente. Una persona que sufre de violación no vuelve a ser la misma. No más preguntas, señoría. Defensa, ¿quiere realizar preguntas al testigo? Ninguno, señoría. Defensa, ¿a quién traerá como primer testigo? Al doctor Víctor Reyes. Encargada de sala, conduzca a la sala de resguardo de testigos al señor Juan Cedillo y pase al señor Víctor Reyes. Tome asiento, señor Víctor Reyes. Gracias. ¿Su nombre completo y correcto es Víctor Reyes? Así es. Para efecto de registro, se hace la precisión de que Víctor Reyes se identifica con credencial para votar que consta con fotografía, cuyos rasgos coinciden con la persona aquí presente. Señor Víctor Reyes, ¿nos puede decir su edad? 45 años. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Su profesión u oficio? Médico. ¿Cuál es su grado? Psiquiatra. ¿Su domicilio? Antes de que me conteste, la ley le da la facultad de que usted pueda presentar su domicilio de forma pública a fin de que todas las personas se puedan enterar, toda la sociedad, o hacerlo de manera reservada. ¿Cómo desea hacerlo? Lo reservo. Bien, encargada de sala, una vez que concluya la intervención del señor Víctor Reyes, tome el domicilio de manera reservada. Así será. ¿Tiene usted algún motivo de odio o rencor en contra de la señora NM? Ninguno. ¿Es usted familiar de la señora NM? No. Defensa, su testigo. Perfecto. Señor Víctor Reyes, ¿nos puede decir cuál es su especialidad? Soy psiquiatra. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene usted ejerciendo esta especialidad? Aproximadamente 13 años. ¿Ahorita en qué lugar está ejerciendo esta profesión? En el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Es DEA paciente de usted? Sí, así es. ¿Nos puede platicar acerca de qué es la esquizofrenia? Ok, para empezar, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones y el lenguaje, la conciencia de sí mismo y de la conducta. Cabe resaltar que esta enfermedad es un trastorno crónico que puede presentar eventos de psicosis recurrente y que se asocia con limitaciones en funcionamiento social y ocupacional. Y actualmente se han hecho estudios y hay evidencia de que al realizar intervenciones en conjunto con tratamiento farmacológico puede ser que que el paciente mejore. Doctor Reyes, ¿sabe algo o existe algo acerca de la esquizofrenia y los comportamientos violentos?
Sí, la conducta agresiva en un paciente con esquizofrenia se asocia con las alucinaciones y a los delirios que presentan estas personas en la fase activa de la esquizofrenia. Actualmente se considera que esta conducta violenta es una respuesta racional a los delirios desencadenados con una conducta agresiva. Según lo que menciona y sabiendo para exclusión de un delito, necesita demostrar criterio psicopatológico, como lo habíamos mencionado en el alegato de apertura, en el que incluye alteración del juicio de la realidad, cronológico en el que se refiere a la permanencia de la enfermedad y jurídico que alude a la incapacidad de gobernarse. Cree que el agresor pueda considerarse como un presunto delincuente. Objeción, señoría. Motivo de la objeción. Pregunta sugestiva, su señoría. Su señoría, solicito que deseche la objeción en atención a la conformidad del artículo 375. Las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta, la cual no lo es, por lo que solicito que deseche esta objeción. Es una pregunta directa. Continúe con la pregunta, defensa. Repito mi pregunta. ¿Cree que el agresor puede considerarse un presunto delincuente? No. Ok. No más preguntas, su señoría. Ministerio Público, ¿quiere realizar preguntas al testigo? Ninguna. Habiendo terminado con la fase probatoria, pasamos a la etapa de cierre. Encargada de sala, acompañe al señor Víctor Reyes a la sala de testigos, por favor. Ministerio Público, ¿desea realizar su alegato de cierre? Sí, señoría. El delito por el que se le acusa al señor Dea tiene consecuencias graves para la víctima, tanto físicas como psicológicas. Y el Código Penal del Distrito Federal es claro y cuenta con todas las características para poder ser acusado y ser sentenciado. Defensa, ¿desea realizar su alegato de cierre? Sí, su señoría. Comenzaré diciendo que hoy estamos ante un caso de una persona con un trastorno mental en el cual no se puede gobernar, no entiende lo que es el juicio entre lo bueno y lo malo. Entonces, me parece que, como ya había comentado en el alegato de apertura, no se han demostrado bases para generar culpabilidad ante mi paciente, ante mi cliente. Mi cliente no ha llevado un tratamiento adecuado de su enfermedad y por lo mismo ninguno de los actos son realizados estando en un buen juicio. Por ende, demostrar su culpabilidad es inadmisible. El paciente requiere internamiento en una institución para controlar esta enfermedad, pero no como tal la cárcel. Dado que se han expuesto los casos, pruebas y alegatos por ambas partes, daremos un tiempo para determinar el dictamen final. ¿Se ponen de pie para el veredicto final? Una vez escuchado a ambas partes, me permito informar, con el poder que me otorga el Gobierno del Distrito Federal, que al señor David Alcaraz se le declara culpable de los delitos de violación de la libertad sexual y lesiones determinados según el artículo 174 del Código Penal del Distrito Federal, así como los artículos 130 y 131, y se pone una pena de 5 años de prisión sin derecho a fianza. Se levanta la sesión.